Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos la estén pasando de lo lindo. ¿Y te imaginas tener una moneda en tu casa que el gobierno todavía considera suya? No es teoría, no es exageración, es real. Y hoy les voy a contar la historia de una de las monedas más misteriosas y polémicas de Estados Unidos, el 1974 Lincoln de aluminio, de una moneda que nunca debió existir y que aún así existe. Todo comienza con un problema serio. A principios de los años 70, el precio del cobre se disparó tanto que fabricar un centavo casi costaba lo mismo que su valor. Básicamente, el gobierno estaba perdiendo dinero haciendo monedas. Entonces la Casa de la Moneda buscó soluciones rápidas y baratas, probó distintos materiales y finalmente eligió el aluminio. ¿Por qué? Porque era ligero, barato, resistente y fácil de acuñar. Y aquí viene lo impresionante. Se llegó a acuñar más de 1.4 millones de centavos de aluminio en 1974, bueno, como una forma de prueba. Todo parecía que iba bien, pero en la vida real no tanto. El aluminio era tan liviano que generaba problemas en máquinas expendedoras y aún peor, hubo preocupaciones médicas, porque si un niño se tragaba una de estas monedas, podía ser difícil detectarla en rayos X. Por eso el proyecto se canceló casi de inmediato. Ahora viene la pregunta, ¿por qué es ilegal tener una de estas monedas? Bueno, porque nunca fueron oficialmente emitidas en circulación. Según la Casa de la Moneda de Estados Unidos, estos centavos eran prototipos experimentales y por lo tanto siguen siendo propiedad del gobierno. En documentos oficiales incluso se menciona que nadie puede legalmente poseer, vender o comprar estas monedas y que el gobierno puede recuperarlas incluso con ayuda del servicio secreto. ¡Wow! La verdad que nace el gran conflicto. Los coleccionistas ven una rareza histórica, pero el gobierno ve propiedad federal. Y en este caso la ley pesa más que la colección. De hecho, pocas personas me han mencionado que tienen una moneda de 1974 Lincoln de aluminio. Bueno, eso yo no lo sé, eso me lo han dicho. Pero los registros y las referencias escritas menciona que existe al menos un ejemplar que sí está en un lugar completamente legal. El Smithsonian Institution, específicamente en su colección numismática nacional, conserva uno de estos centavos, pero ese ejemplar no está en el mercado numismático, pertenecerá a la institución. Pero necesito aclarar ciertos puntos, porque aquí es donde mucha gente se confunde. En el 2023, una casa de subasta vendió un centavo de 1974 Lincoln por $19,200. Suena increíble, ¿verdad? Pero hay un detalle clave. Esa moneda no era uno de los prototipos oficiales de aluminio. Era un error de acuñación hecho sobre un cospel extranjero. O sea, es totalmente diferente. Mientras tanto, los verdaderos centavos de aluminio de 1974 no tienen un precio oficial en el mercado porque no se puede vender legalmente. Aunque se sabe que existe al menos un ejemplar en manos privadas, su estatus es una zona gris y eso lo hace aún más intrigante. Así es que la próxima vez que escuches sobre una moneda rara, recuerda esto. Algunas no solo son raras, también pueden ser ilegales.
Como dije anteriormente, si usted tiene una moneda de 1974 Lincoln de color plateado o gris y no sabe si es una moneda original de aluminio, de plata o un error de acuñación, siempre puede visitar a un especialista de moneda para que confirme el tipo de moneda que usted tenga. La moneda de 1974 Lincoln de aluminio no es solo una moneda, es un choque entre la historia, la ley y misterio que sigue sin resolverse por completo. Si le gustan estos tipos de historias reales que parecen sacadas de una película, mire, suscríbese ahora mismo, porque aquí siempre le voy a seguir mostrando monedas que nadie le explica de esta manera. Y créeme, lo mejor todavía está por venir. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.